Para la parte de lo que es la estructura que estaremos elaborando, les decía que estaremos trabajando con lo que es una forma de escritura. Esta forma de escritura la haremos de tal manera en la que ustedes puedan llevar un proceso en el cual den la simulación de que el texto aparezca de tal manera que se vea como si fuera escrito. Entonces, por ahí me estaré apoyando con un archivo de Illustrator que tengo separado por capas para a partir de ello poder empezar a trabajar con todo este proceso. Está separado con capas con la intención de que vayamos apareciendo una palabra después de la otra y que no se vea de manera continua en cuanto a que se vean todas pegadas esas letras o las palabras. ¿Okay? Tendremos 3 capas, las cuales son 2 capas de lo que es texto y una capa completamente decorativa. Entonces, mi archivo, voy a habilitarlo aquí. Lo importante es que en este caso mi texto está completamente expandido para no tener complicaciones de lo que es las similitudes de texto en cuanto a que si tengamos la tipografía o no. Es importante que aquí el texto de escritura se encuentre como tamaño de capa y en importar tipo le pongamos en composición. Y aquí les mostraré cómo está habilitado esa parte. ¿Ok? Este elemento me lo habilita inmediatamente como una composición independiente, entonces voy a darle apertura ahí a esa composición. Tenemos 3 partes, 2 no se alcanzan a percibir porque ahorita están en color negro, la cual ahí simplemente haremos una modificación al fondo. Para eso, desde composición, ajustes de la composición, le vamos a dar, como vimos anteriormente, un color que nosotros podamos seleccionar. Por ahora me basaré con el blanco para que puedan percibir cuál es ese texto, pero posteriormente ustedes pueden hacer modificaciones sobre ello. ¿Ok? Entonces, este texto que vamos a utilizar aquí, les decía, tiene 3 divisiones. La primera, que es la parte que dice Keep, inclusive voy a cambiarle el nombre dentro de lo que son mis capas. En un momento, porque aquí habilité esto. Muy bien, selecciono mi capa, doy Enter y presionamos o escribimos el texto de la capa. ¿Ok? Voy a dejar y respetar este orden porque si se fijan, perdón, el texto que tenemos que dice the way está sobre la parte de keep. Entonces mi intención dentro de todo este proceso es que sí se respete de la misma manera. Entonces seleccionaré el segundo apartado, que será este de capa 2, para escribir the way. Y en el tercero le pueden dejar el nombre que ustedes gusten. En este caso yo lo dejé como decorativo. ¿Ok? Para el decorativo igual lo dejaremos en el orden que aparece porque eso nos va a permitir a nosotros tener una capa sobre otra y sobre otra. Entonces, sobre la cual yo voy a estar trabajando de manera inicial será la capa de keep. En esta capa de keep, para que no se me estén moviendo los otros elementos, voy a seleccionar la de decorativo y con el habilitador de bloqueo voy a bloquear los 2 elementos. Solamente me quedaré con esto, ¿ok? Para que puedan llevar su proceso y que no se estén moviendo estas partes. Sobre todo porque posteriormente las líneas de tiempo las estaremos alejando o acercando dependiendo del acabado que necesitemos. En mi caso, como quiero que un objeto vaya uno sobre otro, estaremos dando esa simulación. Entonces, aquí con el de Keep, lo primero que necesito es empezar a generar un trazado. Tengan mucho cuidado que el trazado esté dentro de este sector y que por ahora no nos vamos a preocupar por el hecho de que tenga un trazado tal cual en cuanto a contornos y ese tipo de cosas. Una, porque primero no nos va a aparecer en este sector y segunda, porque le haremos una modificación a partir de lo que son los efectos. ¿Ok? Entonces, la idea de aquí del trazado es que mi trazo sea continuo y sea un trazo completamente unificado. Entonces, yo tengo que pensar la manera en la que posiblemente las letras aparecen. Si yo le voy colocando varios trazos en la parte superior, quizás pueda suceder que lo que es nuestro trazado no aparezca de manera correcta. Por lo tanto, siguiendo un poquito la lógica, entre comillas, porque aquí estamos haciendo un elemento compartido entre figuras script y no script, trataré de dar una forma en la cual esa línea siga un caminito determinado por mí. Entonces, lo primero y lo más básico es, yo empezaré sobre un punto externo. Ese punto externo primero me dará una salida. Es más, yo creo que va a ser mucho más fácil que nosotros empecemos de esta manera. Y aquí les iré mostrando cómo va, ¿ok? Primero, punto inicial. El trazado vamos a tratar de que corra por la parte precisamente inicial de nuestro texto. Luego seguiré hacia este sector.
Recuerden que es importante que el texto cubra todo este espacio. Luego regresaré a esta zona y continuaré mi texto. En caso de que ustedes quieran modificar lo que son los nodos y todos estos aspectos de las cuerdas, recuerden que es muy similar al ilustrador, no tengo que hacer modificaciones más que con Alt para reducir las cuerdas, y si necesito mover lo que es la parte de mis nodos, es hacerlos ya directamente con el modificador de nodos posteriormente, ¿ok? Después haremos algunos ajustes ahí extra que nos van a servir para tener una mejor forma. Inclusive aquí que no deje esta forma de manera correcta, yo puedo todavía moverla para tener esa posibilidad de que mi texto aparezca y tener una mejor aplicación. Vamos a ver algunas modificaciones posteriormente que les digo que ahorita continuaremos. Entonces, este siguiente punto tengo que hacer que la siguiente letra se conecte. La lógica sería que yo empiece sobre la asta de la E, pero por este caso, como en este sector da la curvatura y luego sigue la letra, la haré de esa manera. Entonces, mi texto irá sobre esta parte externa. Aquí lo haré igual de esta manera, tratando de seguir completamente la curvatura de mi línea. Y a partir de esa curvatura, estar siguiendo cada una de las letras a la manera lógica en la que nosotros queremos que aparezca nuestro texto completo. Igual aquí, siguiendo esta estructura, voy a tratar de redondear completamente, teniendo mucho cuidado de no tener ese tipo de conflictos que me pasó ahí, que fue tener un empalme y una sobreposición de elementos. Dentro de este sector igual me colocaré en esta punta. Si se les llega a cortar el texto, como me sucede a mí porque selecciono una parte de los textos, lo que puedo hacer es dar clic en el último nodo y con ese continuar mi texto, ¿ok? Suele suceder mucho, entonces por ahí si tienen esa complicación lo hagan de esa manera. Para esta parte de la P, la lógica sería que yo llegue hasta la parte de acá, pero lo voy a hacer de esta manera. Como mi letra o lo que es mi estructura termina hasta esta zona, la dejaré hasta aquí. Esa es la primera parte. Nuestro texto, recuerden que tengo seleccionada la capa, ya tiene un trazo sobre el cual va a estar funcionando mi herramienta. Hasta aquí todavía no voy a hacer modificaciones a lo que es el trazo porque necesito guiarme precisamente a partir de una expansión de trazo. Entonces, esa expansión de trazo la veremos con la que es la zona de los efectos que les mencionaba. Muy bien, entonces tengo esta capa. Lo que necesito hacer es, sobre el controlador de efectos que ustedes tienen en la parte lateral, podemos buscar directamente en el buscador de los efectos la palabra trazo. ¿Ok? Inmediatamente les va a aparecer dentro del apartado de generar el apartado de trazo y lo que haré será seleccionar este elemento de trazo y moverlo hacia la parte de lo que es mi capa, aplicándolo directamente. ¿Ok? Eso lo que va a estar haciendo es, dentro de la parte lateral izquierda, ustedes encuentran su apartado de proyecto, pero también tenemos todos estos indicadores. Los indicadores son el tamaño de nuestro pincel, la dureza del pincel, la opacidad y distintos elementos con los que estaremos trabajando. Lo primero y lo más importante es modificar el color porque nos va a permitir a nosotros identificar de manera correcta precisamente ese elemento de lo que es el trazo. Puede ser que en esta parte, como tengo seleccionado mi trazo, ustedes tengan confusiones respecto a cuál es el trazo en cuanto a la anchura y cuál es el trazo central. Entonces, por eso les recomiendo que pongan un color completamente visible, porque a fin de cuentas ese color no se va a ver. Posteriormente, aumentaré el tamaño del pincel de tal manera que trate de cubrir toda la fuente o toda la letra. Si se les llega a cortar de esta manera, no hay conflicto, es una cuestión de la máscara que puede ayudarles ahí, que no afecta directamente hacia lo que es su texto, ¿ok? La dureza del pincel se quedará en un 100%, ¿ok? Y el tamaño de pincel ya se queda de esta manera, ¿ok? Ahora, aquí es donde entra la parte importante de la animación. Yo voy a tener un punto inicial y un punto final. Lo primero es colocar donde inicia mi regulador y mi indicador de tiempo en el punto 0 en caso de que no lo tengan en ese sector. Cuando ustedes inician un proyecto, recuerden que siempre inicia en el 0. Posteriormente, en donde dice fin, activaré el cronómetro y lo voy a dejar al 0%.
Fíjense cómo ahí inclusive ya está dando esa sensación o ese efecto. ¿Ok? Posteriormente, en un punto donde yo quiera que tenga la animación su terminación, dejaré el punto de fin al 100%. ¿Ok? Si yo animo o veo mi animación de esa manera, mi texto se ve escrito de esta manera. Ya hay como una sensación de seguimiento muy similar a lo que vimos en ejercicios anteriores. Pero aquí nos estaremos basando con lo que es el estilo de pintura y para eso voy a alejar mi pantalla. ¿Ok? Para que puedan ver cuál será el efecto que estaremos logrando al final. Entonces, este elemento que ustedes tienen del kit y teniendo la capa seleccionada, tendremos que cuidar que estemos apareciendo el que dice revelar imagen original. Desaparecerá inmediatamente su texto y para que vean el efecto nuevamente, quitaré la selección, haremos la prueba de la animación y ahí está precisamente nuestra estructura apareciendo de manera correcta. ¿Ok? Ahora, por ahí van a ver en ciertas partes de los fotogramas, por ejemplo en este caso que aparecen partes que no quiero, que la escritura se va de manera distinta. Para eso entonces yo me estaré apoyando precisamente con regresar a mis puntos del trazado, volver a revelar mi imagen sobre la imagen original y con ello empezar a modificar los nodos de tal manera que podamos adentrarlos o ubicarlos en la forma que nosotros queremos. ¿Ok? Estaremos haciendo ciertos ajustes. En este caso sí puede llevarles un poquito más de tiempo porque a fin de cuentas es prueba y error. Quizás inclusive puedan decir, en este caso el nodo lo paso para este lado o hacer modificaciones que hagan coincidir completamente su trazado. ¿Ok? Ya iremos viendo ciertas pruebas o ciertas definiciones. Sí es importante que la parte de la dureza del pincel esté en el 100% y el tamaño del pincel en el tamaño que alcance a cubrir todo el texto, porque si no, no se verá el efecto de manera correcta. ¿Ok? Vamos a hacer una segunda prueba. Solamente moví una parte. Puede ser que requiera mucho tiempo detrás, les decía. Por eso no me estaré metiendo en tanto detalle, pero para que veamos viendo todo el elemento aplicado por completo. Entonces, recuerden dónde está estilo de pintura. Le damos revelar imagen original. Vuelvo a hacer la prueba de mi animación. Y ya tenemos, por ejemplo, solucionado la parte de la K. Así iremos haciendo con cada uno de los textos. Entonces, ahora aquí va la segunda parte. Este mismo efecto yo lo tengo que aplicar en la parte de lo que dice the way. ¿Ok? La intención aquí será que primero se escribe esta parte, que es keep. Luego, a partir del punto donde termine esta animación, empiece la animación de the way. Por lo tanto, lo que haré será seleccionar el apartado de the way, primero quitarle su bloqueo y bloquear la capa de keep. Con el controlador del tiempo de lo que es, o la duración del tiempo de nuestra estructura de the way, lo voy a dejar presionado sobre la línea y arrastrarlo hacia la parte derecha con tal de que no aparezca ese texto hasta que yo le indique. ¿Ok? Entonces, volvemos a repetir proceso. Voy a seleccionar cada una de las letras y empezar a trazarlas de tal manera que yo pueda completar todo mi texto continuo. Vuelvo a utilizar la parte de lo que es mi texto, de un momento. Aquí está. Tengan mucho cuidado, aquí yo por la costumbre del ilustrador presioné P por los comandos que están adecuados, pero recuerden que aquí son distintos los comandos. Nuestra herramienta de texto, digo de pluma, está con la letra G. Entonces, igual aquí seguiríamos el orden que nosotros consideremos correctos. Para mi caso, voy a hacer como la H y la T tienen conexión por la parte superior de lo que es mi letra. Empezaré primero con la parte de arriba. Luego continuaré hacia la parte de acá. Recuerden que siempre tenemos que tratar de que la línea vaya en el punto central. Entre más preciso, mucho mejor queda el resultado. Este lo hago hacia la parte superior. La ventaja es que aquí la H ya tiene su orden completo. Lo vamos haciendo uno tras otro igual. Para la lógica de la E, iré haciendo igual de la misma manera. Voy a tratar de trazarlo rápido para no
tardarme tanto en esta estructura. Continuamos con la W en esta zona. Toda la zona de los remates, esas zonas de las partes superiores, también hay que considerarlas. Entonces, no las vayan a dejar de lado al momento de generar su trazado. Si mi línea o mi texto termina exactamente hasta acá, debemos de cuidar que precisamente siga ese orden. En este sector, igual dejo mi estructura hasta esta parte. Y lo último será generarle una conexión con la Y. Cuando les pase este tipo de cosas, acérquense para que no haya conflicto con continuar su trazado. Otra vez la costumbre, perdón, activé la posición. Ahí está. Como había cortado mi trazo, continúo mi figura. Aquí ya ustedes deciden si quieren que la letra Y empiece por abajo o por arriba. La lógica que hemos estado siguiendo es que vaya por arriba, entonces la haré de esa manera. Igual terminamos esta parte y con eso nuestra línea completamente hacia la parte de abajo. Voy a mover un poquito la pantalla hacia acá para que podamos terminar. Y ahí está. Entonces, volvemos a repetir el proceso. Ya tenemos adecuado nuestro trazado, perdón. Seleccionamos dentro de trazo el apartado de generar, mejor dicho, dentro del efecto el apartado de generar. Igual podemos hacerlo de manera automática por el buscador. Seleccionamos trazo y nos vamos hacia lo que es la capa. Si les suele suceder como a mí me pasó aquí que no puedo seleccionar otro elemento, primero quiten la mano y seleccionen la herramienta de selección, porque si no, no les permite jalar el efecto, ¿ok? Entonces, selecciono el efecto, lo muevo hacia el dewey, que es la capa, y con eso empezaremos precisamente a aumentar la dureza del pincel al 100%, igual hasta con un 90% se puede. El tamaño del pincel, primero el color de nuestro pincel, que es lo más importante. Tamaño de pincel de tal manera que nuestro pincel cubra todo el camino. En caso de que no alcance a cubrir completo, aquí sí podemos irnos directamente hacia alguna de las zonas de su trazado, seleccionar la herramienta de selección y con eso mover el trazo un poquito hacia la parte baja, nada más teniendo mucho cuidado que seleccionen el nodo correcto, ¿ok? Pero como quiera, también con el trazado se puede seguir. Aquí está. Por último, este es mi punto inicial. Si yo a la animación del keep le di un segundo, quizás el dewey, que es un poquito más largo, pueda durar un poquito más, para que no parezca como que se va a una velocidad mayor. Entonces, mi punto inicial, que será el 1, ahí activo el fin al 0%, y en el 2 segundos con quizás 4 fotogramas, o vamos a dejarlo en 10 fotogramas. El fin lo aumentamos al 100%. Y por último, si recuerdan, estilo de pintura, revelar imagen original. Entonces, vamos a ver cómo se ve el proceso aquí. Igual, alejo mi pantalla, la voy a ajustar completamente al 100% y hacemos una prueba de visualización. Recuerden que primero la hace lenta y luego ya la hace de manera correcta por la cuestión de la RAM. Listo. La iniciaré desde este apartado. ¿Ven? Cuando yo termino mi animación en esta parte, luego continúo a la siguiente y con eso ya tenemos una segunda figura. Y el último será hacer el mismo proceso con el elemento decorativo. La ventaja es que el elemento decorativo es una línea continua, pero debe de empezar hasta que el dewey termine, que sería aquí. Obviamente, ustedes consideren que deben de hacer todos los ajustes detrás para lo que es cada uno de los trazados. En este punto inicial, que será donde termine el dewey, ahora recorreré la barra de decorativo hasta este sector. Empezaremos a generar nuestro trazado, que realmente solo generar una línea desde este punto a este punto. Seleccionamos el de trazo, arrastramos hacia lo que es la capa, dureza de pincel al 100%,
tamaño de pincel, inclusive aquí se me puedo basar con un blanco porque si se alcanza a percibir. En este punto, que es el inicio de la animación, el fin al 0%, y como es una sola línea, aquí solo lo dejaré hasta estos 3 segundos, para que mi animación dure 3 segundos, más un sobrante de reposo. Lo dejamos en fin, y con eso nuestra animación completa ya está terminada. Vamos a verlo cómo se queda hacia lo que es la pantalla completa. ¿Ok? Entonces, reinicio mi animación hasta el segundo 0. Ahí está el keep, el dewey y por último la línea. Una cosa que se me olvidó y que es bastante importante y no les vaya a pasar. Recuerden que el de sobre imagen le damos en revelar imagen original y con eso ya nos queda. Tenemos keep, dewey y la línea. ¿Ok? Ya en caso de que yo quiera mover lo que son los parámetros de este sector, yo puedo seleccionar el elemento de decorativo y presionar U en mi teclado. El presionar U me va a permitir a mí ver lo que son los fotogramas que estoy utilizando. ¿Ok? Entonces, este fotograma, por ejemplo, lo puedo recorrer más hacia la izquierda para que la línea sea mucho más rápida de procesar y no se tarde tanto en desarrollar esa actividad, porque a fin de cuentas es una sola línea. ¿Ok? Recuerden que al presionar U en el teclado, ustedes pueden habilitar sus fotogramas, visualizarlos y con eso moverles o hacer sus modificaciones sobre todo la estructura. Para finalizar entonces, lo que haré será, después del dewey, dejar unos segundos de reposo, que es, terminen los 3 segundos, un poquito más. Lo voy a dejar aproximadamente hasta este sector, que serían 3 segundos con 14 o con 15. Por lo tanto, mi composición, desde ajustes de la composición, tendré esa duración de 0,3 segundos con 15 fotogramas y con eso ya queda nuestra animación completa. Voy a dar una última reproducción para que vean cómo queda el dewey y la línea. Y con eso el proceso se haga de manera cíclica. ¿Ok? Entonces es un ejercicio sencillo, es una herramienta extra en la cual puede servirles no solamente para la parte textual, sino para la parte de lo que es el motion graphic, que se aplica a otro tipo de figuras o otro tipo de máscaras que podemos ver posteriormente y que ahí estaremos viendo, pero que sin embargo sí puede ser este un punto inicial para que desarrollen su actividad. ¿Ok? Entonces es todo por esta parte.